Buenas noches, mis amados hermanos. Los saludo con la bendita paz del Señor, esperando que hayamos tenido un lindo día con la bendición de nuestro Dios. Así que en esta noche les invito, por favor, vamos a dar inicio a esta reflexión por este tiempo de oración que vamos a tener. Y les invito, por favor, a que inclinen su cabeza, cierren sus ojos, para que el Señor mismo nos guíe y nos dirija conforme a su voluntad. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias infinitamente, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le agradecemos infinitamente, Padre, por este día maravilloso que nos ha entregado. Gracias por sus bondades y por todo lo que hace día a día por cada uno de nosotros. En sus manos nos ponemos confiando y creyendo que solamente usted puede sanar, puede limpiar, puede curar cada corazón herido, cada corazón enfermo, mi Dios, y sobre todo puede restaurar el alma de aquella persona que se lo entrega de todo corazón. Padre amado, en sus manos están nuestras vidas, confiando y creyendo que su Espíritu Santo está con nosotros. En este tiempo, Señor, que vamos a tener la reflexión de su palabra y luego vamos a orar junto con nuestra familia, le pedimos que nos guíe, Señor, y que nos enseñe a través de ella lo que usted quiere que aprendamos cada día, Señor. Sobre todo, a seguir su ejemplo, Señor, que es para lo que usted vino a este mundo, para que seamos esos seguidores de su ejemplo, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios maravilloso, le damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, es un privilegio poder estar una vez más, poder llegar por este medio hasta sus hogares y compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Les quiero invitar en esta noche, vamos a estar estudiando la palabra y para eso les invito a que abran sus Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo del 3 hasta el versículo 5. El libro de San Juan, capítulo 13, versículo del 3 al 5. Y dice la palabra: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bien, aquí podemos ver algo que ocurrió, se podría decir, días antes de que el Señor fuera llevado hasta la cruz por causa suya y por causa mía y de toda la humanidad. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora quisiera compartirles el tema de este mensaje y el tema es: amor es dar y no recibir. ¿Saben? Tal vez la máxima expresión de amor encarnado en una persona en este mundo la encontremos en las instancias más críticas de la experiencia terrena del Señor Jesús, sus últimos momentos, porque es en momentos de crisis extremas cuando somos tentados a pensar en nosotros antes que en los demás. Pero aquí podemos ver nosotros, por medio de su palabra, en el libro de Juan, cómo nos enseña y nos dice lo que hizo el Señor Jesucristo. Y como les decía, ¿no? Esto fue días antes de que Él sea llevado a la cruz. Porque si nosotros nos ponemos a leer la palabra, capítulos anteriores, vemos que esto aconteció justo la semana que Él entró a Jerusalén y donde acontecieron varias cosas, ¿sí? Y esto fue justo antes de poder cenar, la última cena que tuvieron con el Señor en el aposento alto. Dice la palabra que ellos se iban a sentar a la mesa a compartir con el Maestro, pero el Señor no iba a permitir que ellos lo hicieran, yéndose en contra de las tradiciones. O sea, aparentemente sus manos estaban limpias, estaba su corazón dispuesto, pero sus pies estaban sucios. Recordemos que en ese tiempo no existían los calzados como el día de hoy. Antes solamente se usaba sandalias
y ellos tenían que transitar por varios lugares en calles polvosas, en ocasiones caminos por donde había lodo, pero ellos habían llegado a un lugar donde iban a compartir con su maestro. Pero el Señor, en vez de pedirle a alguien o de decirle a uno de sus discípulos que lo hiciera, Él tomó esta determinación con un propósito especial. Dice, según lo que leímos en la palabra, ¿no? Desde el versículo 4, y se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Entonces, vemos lo que hizo primero el maestro. Dice que luego de que estaban ahí para compartir la cena, se quitó su manto, lo puso a un lado y tomó una toalla. Y después de esto, dice que se inclinó, como lo vemos en el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces podemos ver lo que estaba haciendo el maestro. Ahora, algo me llama la atención. Esta palabra lebrillo tiene un significado, ¿no? El lebrillo dice que era un recipiente de barro vidrioso o también lo usaban de metal, parecido a una vasija, y esta lo usaban para lavar ropa o para lavarse ellos mismos. Ahora, lo que me llama la atención es el material con que estaba hecho. Sabemos que en ese tiempo no era nada conocido el plástico como ahora nosotros lo conocemos y muchos lo usamos. Ahora tenemos recipientes donde nosotros podemos tomar cualquier sustancia, cualquier líquido y los utilizamos para lo que nosotros queramos. Pero en ese entonces, en ese tiempo, ellos hacían, formaban vasijas, formaban jarras, formaban jarros, donde ellos podían tomar agua o cualquier otro tipo de líquidos o cualquier cosa que necesitaran. Y el Señor tomó un recipiente parecido a una vasija, hecho de barro. Tomó agua, la puso ahí y dice que empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, quizás para ellos esto fue algo raro, ¿verdad? Ellos se han de haber puesto a pensar en su corazón, ¿por qué está haciendo esto el maestro? Pero nadie dijo nada. Solamente uno, que sabemos quién es, aquella persona que no le importaba dar su opinión, aquella persona que estaba dispuesto a hacer lo que sea y salir y sobresalir entre sus demás compañeros. Vemos en el versículo 6. Dice, entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavarás los pies. Le dijo así, con una forma, se podría decir, haciéndole una pregunta, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí, yo debería hacerlo. Pero aquí también podemos ver cómo el Señor, aún en estos, se podría decir, con estos gestos, Él les estaba dando una gran lección, ¿sí? En vez de que ellos hubieran tomado la determinación de hacerlo con sus compañeros y con su maestro, fue su maestro el que lo hizo. Y le dice el Señor, respondiendo Jesús, versículo 7, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aquí venía la enseñanza, ¿no? Pedro nuevamente dijo, no me lavarás los pies jamás, poniendo un alto a lo que iba a hacer el Señor. Pero Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Entonces vemos la actitud de Pedro al principio, un poco áspera se podría decir, un poco alzada, pero el Señor con sus palabras trató de tener quietud en ese corazón. Y luego de lo que le dijo, entonces ahí sí Pedro cambió de opinión. Y él dijo, Señor, no solamente los pies, úngeme completamente desde la cabeza hasta los pies. Y a lo que el maestro le responde y le dice, el que está lavado no necesita, sino lavarse solamente los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ahí vemos por qué lo decía. El versículo 11, porque sabían quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces aquí vemos también
que le explica, le dice, el que ya está limpio no necesita ser nuevamente limpiado, tratando de darle a entender que él ya los había limpiado desde el momento que los escogió, desde el momento que los predestinó para el trabajo que les iba a encomendar más adelante. Luego de que el Señor iba a ir a la cruz, luego de que iba a entregar su vida por toda la humanidad, él tenía que salir de este mundo, ¿sí? Para cumplir con lo que el Padre le había encargado. Y luego de él irse, tenía que venir alguien que estuviera con todos ellos, y eso lo vamos a ir viendo más adelante en su palabra, ¿sí? Y les iba a encomendar una tarea muy importante. Entonces era prescindible que el Señor les diera una gran lección. Cuando el Señor lo hizo así, entonces Pedro lo entendió y dijo, es verdad, ya hemos sido lavados. Señor, no te preocupes, haz lo que tú quieras hacer. Lo que yo no quiero perderme es estar contigo. Entonces Pedro comprendió y asimismo nos enseña su palabra que nosotros tenemos que comprender el significado de lo que dice la palabra de Dios. Que si nosotros cada día por medio de la palabra leemos, aprendemos, escudriñamos, la palabra es nuestro, se podría decir, nuestro jabón. Es lo que nos desinfecta, lo que nos quita todo el pecado, toda la maldad, todas las manchas, todo lo sucio de nuestro ser. Cada vez que leemos más palabra, somos limpiados más cada día. Entonces, vamos a ir viendo lo que nos dice un poquito más. Versículo 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice que luego que le lavó los pies a todos sus discípulos, nuevamente se levantó, se quitó la toalla con la que le había secado los pies a sus discípulos y se volvió a sentar primeramente tomando su manto. Ahora eso también tiene un significado. Sabemos que nuestro amado Jesucristo es el Hijo de Dios y por ende es el Rey de toda la humanidad. Pero Él, al sacarse su manto cuando le iba a lavar los pies, dejó a un lado su autoridad, lo que nos está enseñando aquí. Él se despojó de algo que lo catalogaba o lo mencionaba como alguien importante y se humilló al lavar los pies de sus discípulos. Y le digo por qué. Si nosotros vemos los pasajes anteriores, en una ocasión dice que el Señor cuando se ponía su manto sobre su cabeza y se inclinaba a orar, dice que por lo general su rostro resplandecía. Y esto ocurrió también en la ocasión cuando ellos subieron al monte junto con sus otros dos compañeros, que eran Andrés y con Juan. Entonces dice que cuando ellos estaban arriba con el maestro, él empezó a orar, a clamar, y dice que su rostro se transfiguró cuando él se puso su manto sobre su cabeza. Y esto le hacía representar su autoridad que él llevaba sobre sus hombros, ya que eso también se lo consideraba en ese tiempo. Cuando alguien usaba un manto especial sobre sus hombros, esto simbolizaba que era una persona de importancia. Y es lo que nos enseña la palabra. Y él se despojó de esto, lo puso a un lado y se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. Y aquí les va a dar una gran lección. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, aquí el Señor les estaba dando otra gran lección a sus discípulos. Recordemos que en varias ocasiones ellos siempre tenían disputas con respecto a esto. Y eso lo vamos a ver. Sin perder esta cita, por favor, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, donde la palabra nos habla un poco más acerca de esto. Capítulo 22, desde el versículo 24 al 27. Y ahí vemos, nos dice como título la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces vemos cómo la actitud de estos discípulos, a pesar de que iban con el maestro, a pesar de que él les enseñaba, ellos tenían esta cierta discrepancia en quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Y Jesús también les dio una gran lección aquí. Dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad
son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces esto nos habla claramente lo que el Señor les quería decir a través de su enseñanza. Dice, versículo 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y dice el mismo, ¿no es el que se sienta a la mesa? Y aquí viene la gran lección. Mas yo estoy entre vosotros como ¿qué? Como el que sirve. Entonces aquí les estaba dando a entender que Él, siendo el Rey del universo, siendo el Hijo de Dios, Él no le importó despojarse de todo eso que Él tenía ahí arriba. Se humilló al descender a la tierra, al tener un cuerpo pecaminoso similar al nuestro, y dejar su esplendor y su gloria allá. ¿Sí? Vino a ser igual que nosotros para que nosotros fuésemos redimidos por medio de lo que Él hizo aquí en la tierra. También lo podemos ver en el capítulo 9 del mismo libro de Lucas, regresando un poquito hacia atrás, los versículos 46 al 48. Otra ocasión en la cual les dio también una gran enseñanza a sus discípulos. Y dice, entonces entraron en una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? No tenemos que hacernos nosotros o aparentar ser mejores que los otros. Ante Dios todos somos iguales, ricos, pobres, ancianos, jóvenes, niños, de clase alta, de clase baja, de clase media. Para el Señor somos todos iguales. ¿Y por qué nosotros hacemos distinción entre las personas? Muchos de nosotros nos creemos tan de alta estima que menospreciamos a los demás. Y aquí va la enseñanza, mis hermanos. Mire, es tan importante para Dios que nosotros reconozcamos que sin Él no somos nadie. Tenemos que recordar siempre de dónde Él nos sacó. Puede ser que tengamos títulos, puede ser que tengamos profesiones de cualquier tipo en la tierra. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Eso allá arriba en el cielo no sirve. Eso le puede servir aquí. Puede tener un gran nombre, puede obtener ganancias por todos sus estudios. Ahora, no me malentienda, mi hermano, no estoy queriendo decir, y amigo también que me escucha, no estoy queriendo decir que es malo prepararse, que es malo estudiar, que es malo sacrificarse. No me malentienda. Lo que es malo es cuando nosotros creemos ser mejor que las otras personas porque tenemos un título, porque tenemos un gran nombre o porque tenemos posesiones. Para Dios eso no es importante. Tenemos un ejemplo vivo, Pablo, un hombre que había sido enseñado en los mejores colegios, había sido especialmente preparado por un ser, por una persona que era de gran renombre también. ¿Sí? Podemos creer por medio de la palabra que Pablo era un hombre que tenía una posición alta para poder tener ese tipo de maestros que él tuvo, como Gamaliel, que era un hombre muy conocido en ese tiempo. Pero sin embargo, Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Dios, con Jesús, él dijo, todo lo que yo he aprendido, todo lo que he obtenido, luego de que conocí al Señor, Él me volvió a enseñar, me volvió a transformar. Todo esto yo lo dejé a un lado y lo tengo por basura, porque comprendí que nada de esto me sirve para el servicio o para el ministerio que Él me llamó. Y ahora muchas veces nosotros nos comportamos de una manera déspota, puede ser, de una manera grosera, con personas que quizás no tienen un título académico, quizás no terminaron sus estudios, porque se dedicaron a trabajar, por cuestiones de dinero, por cuestiones de que no tenían. Y muchas veces nosotros los miramos sobre el hombro y eso no está bien, mis hermanos. Mira el título, como les decía, amor es dar y no recibir. ¿Qué importa que usted tenga tantas cosas aquí en este mundo?
Pero si usted no entrega el mismo amor que Dios un día le entregó a usted para que tenga su oportunidad de ser salvo, de nada le sirve. Podemos también ver lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? En el libro de 1 Corintios capítulo 13, ahí nos da una gran enseñanza con respecto a lo que es el verdadero amor. Dice: el verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es todo, pero si nosotros pretendemos que somos algo y no tenemos amor, ¿qué nos dice? De nada me sirve. Si decimos que tenemos dones, si decimos que tenemos posesiones, si diera mi vida, dice, incluso para ser quemado, ahí dice el mismo Pablo, para nada me sirve esto, porque ante Dios yo soy como cualquier otro en la tierra. Entonces, incluso dentro del pueblo de Dios, lamentablemente esto ocurre. Creemos que las personas que están al servicio de la iglesia son inferiores a nosotros muchas veces y los tratamos mal, los tratamos con desprecio, nos enojamos con ellos, ¿sí? Ahora sí, yo creo, ¿no? Yo creo que si el pastor no estuviera en el lugar que está, incluso del pastor habláramos mal. Y bueno, eso creo que ocurre en muchas ocasiones. Nosotros, porque quizás tengamos un título, quizás seamos doctores, quizás seamos abogados, arquitectos o cualquier otra especialización, y vemos a un hombre que está ahí al frente de la congregación y no nos damos cuenta que él es un ungido de Dios, y si fuera por nosotros lo pisoteáramos. Y no es así, mis hermanos. Nadie que está en servicio, que sirve a Dios y que está dispuesto a entregar lo que sea el mayor de su esfuerzo para que usted, como miembro de una congregación, y usted lo menosprecie, eso está mal, mis hermanos, ¿sí? Yo le abro mi corazón. Todo el servicio que nosotros demos para Dios, para poder hacerle mejor la estadía a las personas que nos visitan cuando vienen a la congregación, mis hermanos, lo hacemos de la mejor manera, ¿sí? Si que de pronto en algún momento hemos tenido algún tipo de diferencias, créalo, mi hermano, que lo hacemos con todo el corazón, ¿sí? Y lo importante aquí es demostrar el amor que Dios nos ha enseñado. Así como Jesús no le importó dejar a un lado lo que lo simbolizaba como a la persona mayor entre los demás, Él lo dejó a un lado y se humilló y lavó los pies de sus discípulos, los cuales de pronto ellos tenían que haberlo hecho. Él lo hizo. Y aquí nos dio un gran ejemplo, ¿no? En lo que leímos en el libro de Lucas. Dice: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando le puso, por ejemplo, al niño. Dice: si ustedes no son como este niño, no van a ser grandes en el reino de los cielos. Todo aquel que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser como el más pequeño, como el que sirve, como el que está dispuesto a dar su vida a pesar de todo para que la otra persona esté bien. Mire, algo más que quiero dejarle antes de concluir. Dice: el Señor no lo hizo de una forma para llamarles la atención a sus discípulos y hacerles ver sus errores, no solamente por eso. Él lo hizo para demostrar su amor incondicional. Hasta tal punto, como le decía, nos descendió al mundo, se hizo igual a nosotros y entregó su vida para que usted y que yo podamos ser salvos. Y un día podamos acercarnos ante la presencia de nuestro Padre Celestial y nos presentemos limpios por el sacrificio que hizo Jesucristo. Entonces, dice: amar es esa disposición sobrenatural de dar hasta que me duela a mí, pero en beneficio del otro. Es lo que nos dejó como enseñanza nuestro Maestro, nuestro gran y querido Jesucristo. A Él no le importó sufrir por usted y por mí, pero para Él lo más valioso era servir al Padre que lo envió, ¿sí? Y si lo hacemos como decía el versículo de Lucas: si alguien recibe a este niño, si alguien recibe a una persona tan pequeña como a este niño, a mí me recibe, y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿qué gran enseñanza nos deja esto? Que nosotros, para ser grandes allá arriba en el cielo, no tenemos que tener títulos, no tenemos que tener un gran renombre. La importancia es darle lugar a cada persona como Él se lo merece. Todos somos creación de Dios,
y por ende somos sus hijos y todos merecemos el mismo respeto y el mismo amor. Es lo que nos enseñó el Señor y nosotros tenemos que también ponerlo por obra. Mis amados hermanos, es un gusto poder compartir la palabra de Dios y créalo de todo corazón. Para poder ser mayores en el reino de los cielos, tenemos que aprender a ser los más pequeños en esta tierra y demostrar el amor de Dios por medio de nuestros actos. Dios no quiere que lo hagamos sacrificadamente. Dios quiere que lo hagamos con toda humildad y de todo corazón. Mis hermanos, no los canso más. Espero que esta palabra misma hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y que demos el lugar que corresponde a cada quien. Así como el Señor nos enseñó y se humilló para que nosotros fuésemos vistos por nuestro Dios como una persona grande, asimismo nosotros tenemos que humillarnos si que queremos entrar al reino de los cielos. Dice su palabra, cualquiera que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece, lamentablemente, será humillado. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y continúe orando con su familia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Bendiciones.